que no he tenido tiempo a adaptarme al template que me habían pasado de la presentación. Y un par de puntos antes de comenzar. El primero es que muchas gracias por haberme invitado en sustitución de Julián. Yo creo que es la sala más bonita en la que he dado una charla en mi vida. El segundo punto es una queja formal medio en broma, pero también formal, y es que mi apellido lleva una S y sin esa S me siento medio descalzo. Pero no pasa nada. El tercer punto, que creo que lo introdujo Josep, yo no soy médico, no soy biólogo, soy físico, y por lo tanto aprecio ser muy preciso y así me veo obligado a decir que yo de la dieta cetogénica sé una cantidad muy cercana a cero. No digo a cero por la misma razón que he dicho de que me gusta la precisión, pero si me forzáis un poco voy a aceptar que el cero está bastante bien. ¿Vale? Y por último, que no hablaré realmente de herramientas, pondré una como ejemplo, que es de X29, y en base a esa herramienta quiero intentar estimular a la audiencia a adoptar estrategias un poco más sistemáticas, sobre todo en la parte de medidas translacionales. Cómo cogemos la investigación básica, que hemos visto dos ejemplos maravillosos en las dos charlas anteriores, y cómo hacemos que los médicos la puedan usar de manera eficiente, de tal manera que los pacientes y todos nosotros nos veamos beneficiados. ¿Vale? Me presento. Yo soy Pablo Botas, trabajo en Fundación 29. La Fundación 29 es una fundación fundada por Julián Isla, el ponente original de esta charla, y nos dedicamos a investigación, sobre todo translacional. Cómo cogemos los conocimientos, sobre todo alrededor de la genómica, y utilizando herramientas tecnológicas alrededor de la inteligencia artificial, cómo podemos ofrecer este conocimiento, estas herramientas a la sociedad. Nos centramos en enfermedades raras. Voy a hacer una pequeña introducción de estadísticas frías de las enfermedades raras. Las enfermedades raras afectan, estimaciones recientes, entre el 6 y el 8% de la población mundial. Hay unas 10.000, lo que implica que si se hacen cálculos que enfermos de cada una de ellas, pues no hay tantos. Pero si sumas todos los enfermos que representan este tipo de enfermedades minoritarias, te da un número mayor que los enfermos de cáncer y de SIDA. Es un número muy considerable, es un problema a nivel global. El 80% de estas enfermedades tienen origen genético, ya sea heredadas, ya sean mutaciones de nuevo. Y la mala noticia es que en general afecta a niños o debutan en etapa infantil y se tarda una serie de años bastante grandes de media en encontrar un diagnóstico. ¿Vale? Encontrar un diagnóstico no es otra cosa que ponerle un nombre a lo que tiene una persona. Eso no implica que se le pueda poner un tratamiento efectivo, dado que la mayor parte de estas enfermedades no tienen un tratamiento específicamente diseñado para ellas, lo cual es un grave problema a nivel sistémico, a nivel paciente. Bien, como esto no tenemos capacidad de abordarlo ahora mismo en Fundación 29, y obviamente esto tampoco, porque esto es biología, nos hemos decidido centrar aquí. Nos hemos decidido en intentar desarrollar herramientas para que en un porcentaje grande de estas 7.000, bueno, realmente la última estimación fueron 10.000. El número sigue creciendo cada vez que haces las enfermedades más específicas. Por ejemplo, el síndrome de Sanfilippo, hemos visto que hay 4 tipos que tienen una historia clínica completamente distinta, relacionada pero distinta. Si tú eso lo compartimentas y a cada uno le llamas Sanfilippo 1, Sanfilippo 2 y lo cuentas, este número se dispara. ¿Vale? Nosotros decidimos centrarnos aquí y la razón de esto, y un poco la historia de la Fundación 29, es que esto son estadísticas frías, pero Julián Isla tiene un hijo con el síndrome de Dravet. Entonces, claro, se vuelve personal y se empiezan a crear iniciativas muy poderosas. No tengo necesidad de contaros lo que hace la gente en estos casos y son auténticas iniciativas que son una maravilla. El síndrome de Dravet es un síndrome con un fenotipo, un conjunto de síntomas relacionados con la epilepsia. Es un fenotipo bastante severo. Y el caso de Sergio, pues debutó en la enfermedad muy joven, tardaron unos 2 años y pico en encontrar el diagnóstico. Y bueno, tuvieron suerte. No todo el mundo tiene esta suerte, ¿no? Por suerte, y por favor entender el uso de decir por suerte aquí, ¿vale? Por suerte, en muchos casos tienen una explicación genética este tipo de enfermedades, como ya he dicho, el 80% de ellas.
lo que implica que si se analizan datos genéticos, en general, se puede encontrar una explicación, ¿vale? Y eso es lo que intentamos hacer nosotros. El proceso de diagnóstico de una enfermedad rara en base a datos genéticos sigue un poquito esta línea hoy en día, ¿vale? Esta es la implementación. También decir que soy el tercer ponente de esta ronda, de esta sesión, que habla un idioma distinto al que están en sus diapositivas, lo cual me parece muy curioso. Bueno, hoy en día el proceso de diagnóstico es que cuando llega un paciente al médico, el médico toma notas, toma muestras, hace tests. Como partes de las muestras puede ser que algunas las mande a un laboratorio para que se haga una secuenciación genética, ¿vale? Cuando veis aquí NGS significa secuenciación genética. Pensarlo de esa manera, ¿vale? ¿Eso qué es? Eso es coger muestras de un paciente, como vemos aquí, y hacer una lista de todas las letras del ADN, de los 3.000 millones de letras del ADN que tiene ese paciente, con la esperanza de, analizando esa lista y comparándolo con secuencias de referencia que se han desarrollado, poder encontrar una explicación de qué le ocurre a ese paciente, qué parte del ADN presenta una variante genética, ¿vale?, que explica los síntomas. Esa búsqueda la hace un técnico y una vez que llega a sus conclusiones, en base normalmente a algún set normalmente reducido de notas clínicas, pasa un informe al médico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el médico es la persona que tiene el acceso al paciente. Esta persona hace el análisis de estos datos, que son una cantidad de datos brutal, muchas veces sin herramientas, y casi siempre con poca información porque no tiene acceso al paciente. Implica también, otra dificultad es que el médico, al leer este informe, no siempre tiene los conocimientos necesarios, no siempre tiene toda la información de contexto, entonces se trata como un problema de caja negra. Todo el mundo juega con los ojos vendados, por así decirlo, en un proceso que es vital para una familia. Esta frase significa eso que he mencionado, que el técnico hace el análisis de estas muestras de ADN en base a unas notas clínicas. El problema también es que esas notas clínicas contienen, imaginemos que contienen todos los síntomas que el médico ha observado de un paciente, ¿vale? Pero ¿qué seguridad tenemos de que el médico haya observado o haya incluido todos los que hay? Asumamos que incluye todos los que ve, que no siempre es el caso, pero no tenemos ninguna seguridad de que incluya todos los que hay. Por ejemplo, hay marcadores como por ejemplo pues una pigmentación en la parte interna del labio, que es un marcador típico de una enfermedad en particular, que el médico no tiene por qué ocurrírsele mirar en ese caso. Además hay que tener en cuenta que las enfermedades raras tienen conjunto de síntomas bastante complejos, que no todos debutan al mismo tiempo, que hay overlap, que hay un solapamiento entre conjuntos de síntomas de una enfermedad y conjuntos de síntomas de otro. Vemos el caso de San Filipo. Hay 4 tipos, hay solapamiento de síntomas y se asume que es una condición, pero realmente son 4 parecidas. También hay el problema que si el médico es un médico especialista y tiene que revisar a este paciente por primera vez, se basa en la historia clínica del paciente, que tras 3 años buscando un diagnóstico, muchas veces llega la familia con una bolsa del Corte Inglés llena de historiales, llena de informes, y se la da al médico con la esperanza de que el médico en media hora, 40 minutos, le diga lo que tiene, ¿vale? Cuando posiblemente el médico nunca ha visto un caso similar. No sé si es un especialista, quizás sí. Bueno, esto, como podéis intuir, la conclusión a la que quiero llevaros es que tiene problemas. Entonces, esto es lo que nosotros hemos pensado que podemos aportar. Hemos diseñado una plataforma que es gratuita, que se puede utilizar online, todos los médicos lo pueden utilizar, y este es el procedimiento que hemos implementado, ¿vale? Cuando llega un nuevo paciente a estudiar por parte del médico, lo que proponemos es que el médico suba la información genética que ya tenga, ¿vale? Esto en relación al diagrama anterior se envían las muestras al laboratorio, el laboratorio, perfecto que ejecute un informe, perfecto que lo mande al médico, pero también que mande los datos brutos, ¿vale? Entonces, el médico puede sacar y puede subir esos datos brutos a la plataforma en un archivo, no os voy a decir las siglas aunque estén aquí porque carece de importancia, y
sube también todo el contenido de la bolsa del Corte Inglés. ¿Vale? Sube todos los archivos. Hoy en día no escaneados, tienen que ser un archivo que tú puedas editar de texto. En el futuro reconoceremos los caracteres y el texto de una foto, pero aún estamos trabajando en ello. Sube ese archivo y lo que hace la plataforma es automáticamente lee todo eso y te hace una lista de todos los síntomas que están ahí mencionados. Entonces, los 40 minutos que el médico tenía que invertir en leerse todo eso, ahora se convierten en unos 5 minutos de revisar la lista de síntomas que nosotros le pasamos y decir, este está bien, este el algoritmo lo hizo mal, este lo hizo bien, este lo hizo mal. ¿Vale? Y en 5 minutos tiene esa lista. Después, toda esta información que, bueno, tapándonos un poco los ojos a efectos ambientales del entorno y muchas otras cosas, podemos asumir que describen a tu paciente muy bien. Tú tienes un fenotipo, un conjunto de síntomas, y tienes la información genética del paciente. Bien, pues le pasamos todos esos datos a un algoritmo que, bueno, trabajamos en él en colaboración con varios centros académicos, y ese algoritmo analiza todas las variantes genéticas y dice, yo, basado en los datos que me das, creo que esta variante es la responsable de la enfermedad de esta persona. O más bien, es la responsable de este conjunto de síntomas. ¿Vale? Siguiente paso, podríamos ponerle nombre a esa condición en base a la variante, porque están tabuladas en bases de datos públicas, pero realmente lo que hacemos es reconocer nuestras propias limitaciones. Este análisis de aquí se trata de buscar una explicación aquí para el conjunto de síntomas del paciente. De eso se trata. ¿Qué ocurre si el conjunto de síntomas del paciente no está completo? ¿Qué ocurre si el médico no buscó la pigmentación en la parte interna del labio de ese paciente? Que es un marcador muy importante. Entonces, en base a toda esta información que hemos recolectado, le proponemos al médico otros síntomas, otros marcadores biológicos o anatómicos que el paciente pueda tener, pero que se nos hayan pasado. Se nos pueden haber pasado simplemente porque en la exploración no se buscó eso, o también, y de manera que podemos admitir sin ningún tipo de vergüenza, que el algoritmo que busca los síntomas se les haya pasado también, que puede ocurrir. Entonces intentamos solucionar todos esos errores aquí, y una vez eso está solucionado, sí que le proponemos una lista de condiciones al médico para que pueda evaluar. Compara, mira qué síntomas están relacionados o suelen estar relacionados a cada condición, cuándo sale cada uno, qué variantes genéticas están relacionadas, y luego emite un diagnóstico. Encarga los test que haya que encargar, las pruebas genéticas adicionales para confirmar variantes y todo lo demás. Vale, aquí normalmente, bueno, son 4 pasos. Aquí normalmente, voy a saltar esto, hago una demo. Hoy no tengo aquí el ordenador, pero suelo hacer una demo porque realmente todo el proceso tarda unos 10 minutos. Pero os voy a enseñar simplemente cómo se ve. No os voy a hablar demasiado de los algoritmos detrás, deciros que los desarrollamos en colaboración con institutos de investigación muy punteros en general. Nosotros, nuestra parte o nuestro fuerte reside en coger lo que ellos hacen, que saben mucho del dominio específico, y ser capaces de dárselo a la sociedad, que ellos no se tengan que preocupar de eso. Dar una plataforma común para que las investigaciones se vayan directamente a la práctica clínica, ¿vale? Una vez publicadas y demás, ¿vale? Este es el algoritmo que hace el reconocimiento de texto y esto es cómo se ve. Tú subes un archivo, el contenido, este solo es un extracto para que cupiera en esta pantalla, el contenido del archivo se ve ahí, pierde el formato, pero el texto es el mismo. Si se sube un archivo en español, en catalán, en ruso, en francés, en gallego, ya que soy gallego también lo incluyo, lo traducimos automáticamente al inglés porque esto trabaja en inglés. Y luego lo que hacemos es presentarle al médico una lista de síntomas estandarizados, que tienen un nombre estándar, que el algoritmo ha encontrado, y si pincha, por ejemplo, aquí en Seizures, le enseñamos en el texto dónde está. Si hay más de una posición se le enseña. ¿Por qué? Porque es importante para que la persona, el ser humano, evalúe el contexto. Quizás están hablando del padre. Puede ocurrir en un historial médico. Entonces el humano evalúa todo eso y si hay algo que hay que rechazar, le dan no, ¿vale? También le damos
una indicación de cómo de probable es que esté bien hecho, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. Como resultado, tenemos una lista de síntomas que nos describen de manera fenotípica al paciente. El segundo paso es analizar la información genética, ¿vale? Lo hacemos en colaboración con la iniciativa Monarch, con un algoritmo que se llama Exomizer, que es público y la verdad que funciona muy bien. Pero este no es un caso común. Yo no sé vosotros cuántos de vosotros tenéis una secuenciación genética donde tenéis todas las letras de vuestro ADN, aunque sea de una parte, de la parte codificante, ¿no? Esto no es el caso común. Entonces, para solventar eso, ¿qué ocurre si no tenemos esa información? Ocurre en muchas regiones del mundo. Lo que hacemos es generarnos una estructura de conocimiento, ¿vale? Esto se llama formalmente una ontología. En esta ontología volcamos toda la información que tengamos pues imaginaros, la lista esta de 10.000 enfermedades raras, ¿vale? ¿Qué síntomas tiene cada una de esas enfermedades raras? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué genes, en qué genes se han descrito variantes que están relacionadas con esas condiciones? Unimos toda esa información, ¿vale?, con distintas lógicas, y después lo que hacemos es navegar esta estructura con un algoritmo que se llama Fenolizer, que de nuevo lo desarrollamos en colaboración con un grupo de investigación. En este caso, ahora se mudaron a la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Y lo que hacemos es, en base a los síntomas iniciales que hemos sacado del archivo que subimos, deducimos qué genes pueden ser los responsables de esos síntomas. Básicamente, la lista de genes, en lugar de medirla, nos la inventamos. Nos la inventamos con conocimiento de causa, pero nos la inventamos, ¿vale? El siguiente paso, como he dicho, es intentar solucionar los errores que hemos cometido en los pasos anteriores. Para ello, le proponemos al médico, que es el usuario de esta plataforma, que revise qué otros síntomas puede tener el paciente. La lógica en este paso es, bueno, dado que hemos encontrado una variante en este gen, ¿vale? Este gen es el más característico de Dravet. Este gen está relacionado con esta condición y esta condición está relacionada con esta serie de síntomas. ¿Tiene el paciente alguno de estos síntomas y no me lo has dicho? ¿Vale? Entonces el médico va pinchando, los pone en verde y una vez termina de evaluar esta condición, le da siguiente. El programa va a la siguiente condición relacionada con este gen. Si no hubiera ninguna, va al siguiente gen. Y vamos descendiendo en orden de importancia. El resultado es un fenotipo muy completo. Es una descripción completa, o bastante completa, de ese paciente. Solo entonces, y permitirme que me salte eso, solo entonces nos atrevemos a decirle, bueno, pues quizás es esto, evalúelo, ¿vale? Aquí son ejemplos de 3 síndromes, bueno, sí que puedo ver atrás, cada uno caracterizado por una serie de síntomas. Como veis, la lista es grande. Si a mano el médico, con poca experiencia o con una experiencia limitada, tiene que comparar esta serie de síntomas con todas las enfermedades raras o con todas las enfermedades en general, es un procedimiento complicado. Nosotros lo que hacemos es decirle, bueno, con X puntuaciones, pues pensamos que esta serie de síntomas pertenece a Dravet. Puede ser que pertenezca aquí, puede ser que aquí. A veces la distinción entre condiciones es un poco arbitraria, pero bueno, esa es la lógica que hemos implementado en la plataforma. Hemos aprendido bastantes cosas investigando con esta plataforma. Hemos aprendido que a los médicos les gusta mucho, punto 1, les parece muy útil y además los pone en el centro de todo este análisis de datos genéticos, que no eliminas para nada el laboratorio, pero sí que incluyes al médico en estos insights. Les parece muy útil los procesos implementados y hemos aprendido que colaborar con la academia y ser capaces con la investigación básica, por ejemplo, de la que ellas han hablado, colaborar con ellos y darles una canalización hacia la sociedad es súper importante. La plataforma es muy útil en áreas sin acceso a datos genéticos y no necesita instalarse. Uno visita esta página de x29.ai, se registra como médico y puede empezar a usarla en cualquier parte del mundo de manera gratuita. Vale, los datos, dejadme que lo aclare porque es una pregunta recurrente, los datos, aunque estén en la nube pública de Microsoft, no tiene acceso Microsoft a ellos, los datos son vuestros, ¿vale?
Hemos aprendido también que estamos limitados por el conocimiento que está volcado en las bases de datos. Ahora pondré un ejemplo. Hemos aprendido que la experiencia de usuario es vital para que el uso de estas herramientas se filtre en el día a día de un médico. Y hemos aprendido que los pacientes necesitan sus propias herramientas. Tenemos una versión de esto que no te llega al resultado de quizás tienes esto, porque sería una temeridad, pero sí que te permite meter, digamos, describirte a ti mismo y darle a compartir, y le das a compartir al perfil del médico. Y luego el médico puede trabajar sobre tu caso. Y quizás podáis ir metiendo nuevos síntomas ahí y los dos trabajáis sobre una plataforma, ¿vale? Se puede volver a analizar los datos genéticos con nuevos síntomas. Cambia la perspectiva completamente. Hemos aprendido que a nivel algoritmo tenemos que diversificar un poco y que el reconocimiento del texto es una cosa complicada de hacer, ¿vale? Estamos probando esto, bueno, somos los representantes del piloto número 1 de la Comisión Global que intenta reducir el tiempo de diagnóstico. Estamos probando esta plataforma en Cataluña, en Madrid y en el País Vasco, lo cual es una maravilla que las 3 comunidades autónomas trabajen de manera conjunta. Lo estamos probando también en el NHS británico y tenemos un proyecto con el NIH, pero esto tiene un enfoque un poco distinto. La verdad, tenemos mucho apoyo de Microsoft también. Y bueno, todo esto es muy bonito, pero como he dicho, estamos limitados. Estamos limitados porque utilizamos bases de datos públicas a día de hoy. A medida que pacientes se vayan describiendo a sí mismos, podremos no recurrir a descripciones genéricas de una enfermedad. Esto es la lista de síntomas genérica de Lennox-Gastaut, ¿vale? No recurrir a esta lista de síntomas, porque no todos los pacientes tienen todos estos síntomas. Y nosotros, en nuestros algoritmos, no podemos manejar eso de manera ideal. Tenemos que considerar que todos son así. Pero, por ejemplo, aquí, en esta lista de síntomas oficial, en teoría, figura ptosis. Ptosis es la caída del párpado, ¿vale? Si preguntas a la Fundación Lennox-Gastaut si sus pacientes tienen ptosis, te dicen que no. Es un efecto secundario de los medicamentos típicos que se dan. Y estos errores figuran en una cantidad enorme de la descripción canónica de las enfermedades, con lo cual estamos limitados por eso. Pero hay un problema mayor, y es que yo os invito a pensar cómo le ponemos nombre a las enfermedades, ¿vale? Yo soy físico, así que os voy a llevar un poco a las estrellas, aunque no hago cosmología y nunca la he hecho, pero voy a pretender que sí. Antiguamente, en la antigua Grecia, yo me acuerdo de eso, que soy muy mayor, se le ponía el nombre a estructuras estelares, a constelaciones, nombres antropomórficos, ¿vale? Hoy en día, la cosmología o la astronomía ha evolucionado. Ya no hablamos de Apus, de Aquarius o de Aquila, o como se pronuncie. Hablamos, por ejemplo, de matrículas, de identificaciones únicos. Esto dice, esto es un pulsar. La J dice el sistema de coordenadas que se utilizan. Y estos son las coordenadas. El nombre de los astros, el nombre de los cuerpos estelares, te indica dónde están, te da información de ese astro. En las enfermedades raras tenemos Dravet, que tiene el nombre de la doctora Dravet, que le puso el nombre a un síndrome, que hizo un trabajo excelente, que encontró similitudes entre una población de pacientes, pero que no es único. Tiene el nombre de la doctora. Si hay 2 descubridores, y perdón que esto está un poco cambiado, bueno, si es el síndrome de Rett, pues tiene el nombre del descubridor. Si hay 2 médicos que lo describen, tiene 2 nombres. Si hay 3, tiene 3. Hoy en día esto está evolucionando y ya le empezamos a poner el nombre de genes. De hecho, hay asociaciones de pacientes que ya no se llaman West, por ejemplo, se llaman CDKL5. Y eso es lo que tienen. El siguiente paso no es solo hablar del gen mutado, sino qué mutación. Es decir, vamos a ir avanzando a ser cada vez más precisos. Vamos a ir avanzando a que cada paciente se identificará con sus propias condiciones y para eso necesitamos describir a todos los pacientes de la manera más precisa posible. Para eso necesitamos datos genómicos en última instancia, datos de dónde viven, a qué se ven expuestos, modo de vida. Y todo eso, que es muy difícil de analizar, se puede analizar. No podemos imponer divisiones de origen antropomórfico, divisiones que a nosotros nos parecen que están bien, divisiones que decimos, bueno, pues de aquí a aquí, cajón es desastre. Por ejemplo, el autismo se está desmembrando en pequeñas dolencias menores. En lugar de hacer eso, lo que tenemos que hacer es dejar los datos brutos
representarlos como grafos, como estructuras más avanzadas. Sobre grafos, sobre estas estructuras podemos computar. Os voy a explicar de manera muy breve cómo funciona el reconocimiento de síntomas en el texto. Lo que hacemos es, hemos aprendido cómo representar conceptos con flechitas. Así de simple. De tal manera que flechitas parecidas dentro de un mapa, flechitas que tienen la punta en sitios parecidos, representan conceptos parecidos. Desplazamientos de esas flechitas representan conceptos también parecidos. Si hay una flechita que va de aquí del 0 a hombre, si haces un desplazamiento hacia aquí, te tiene que dar woman. De la misma manera, el mismo desplazamiento sobre el concepto rey te tiene que dar reina. De la misma manera, sobre caminando, te tiene que llevar al pasado, o sobre nadar, también al pasado. ¿Vale? Con estas estrategias podemos analizar síntomas y podemos analizar casi todos los datos que se puedan asociar a un paciente. Es la misma idea que si tienes un mapa de la Tierra, tú puedes asumir que en puntos cercanos tendrán climas cercanos. ¿Vale? Necesitas condiciones de contorno, necesitas altitud y cosas así, pero es algo que puedes asumir. Entonces eso se puede hacer, por ejemplo, y se ha hecho. Este es un ejemplo de este ejercicio para un paciente que desarrolló cáncer de pulmón. Estáis viendo cómo el paciente, que son los puntos y las líneas, se mueve en un espacio, ¿vale? Que en este caso son 2 dimensiones, pero el cálculo real es en cientos. Se mueve en un espacio lejano a los puntos rojos, bueno, lejano en la frontera, que son pacientes que tienen cáncer de pulmón, ¿vale? Tenéis que ver cada paciente como una flechita. Entonces, puntos cercanos, condiciones o enfermedades cercanas. ¿Puedes darlo otra vez, por favor? Y a medida que avanza el tiempo, que lo tenéis aquí, avanzan los años, el paciente va desarrollando síntomas, va evolucionando y de repente desarrolla un síntoma que claramente lo lleva a esta región. Haciendo este tipo de análisis podremos personalizar la medicina muchísimo. Y en Fundación 29 lo estamos haciendo, sobre todo en la parte de X29 para pacientes. No me quiero enrollar en esto, quiero que os pique la curiosidad. Visitad, por favor, esta web, tiene sus errores, estamos trabajando en ello. Pero cualquier pregunta que tengáis me la podéis enviar a mí, os podéis poner en contacto con la Fundación directamente. Yo creo personalmente que la secuenciación genética y la inteligencia artificial en particular pueden cambiar la medicina. Así de simple. Dándole estas herramientas a los médicos, se pueden hacer maravillas. También hay impedimentos, necesitamos trabajar en los estándares, necesitamos trabajar en la experiencia de usuario, necesitamos generar confianza en los pacientes, que sus datos no se van a vender a terceros, cosa que ya os digo que en nuestro caso, para nada. Necesitamos cambiar la medicina a un proceso de análisis de datos. Y bueno, esas enfermedades raras en este caso ofrecen un nicho perfecto para desarrollar este tipo de herramientas y de protocolos y de estándares. Y Fundación 29 es lo que intentamos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis aquí mi dirección de correo.